Soy el capitán Vincent Rourke, y mi equipo, la unidad Némesis, está compuesta por los mejores soldados, expertos en tácticas encubiertas, rastreo, y lo más importante, en supervivencia. Esta misión nos llevó a las profundidades del Amazonas. Proyecto Ícaro, lo llamaron, un nombre que suena grandioso y lleno de promesas, pero sabía lo que significa realmente, peligro y caos. El encargo, según los informes, era capturar una criatura que los locales han bautizado como Itzamar. Tras los preparativos me encontré dentro del helicóptero, en dirección a nuestro punto de inserción, mirando la selva que se extendía como una vasta mancha verde bajo nosotros. A mi lado estaba la doctora Evelyn Chow, una científica que formaba parte de esta operación. Se decía que es una de las genetistas más brillantes del país, y ya había pasado gran parte de su vida investigando mutaciones genéticas y las capacidades ocultas en el ADN de ciertas especies. Al principio pensé que sería otra científica más, de esas que piensan que saben todo hasta que la realidad las golpea, pero en esta ocasión fue diferente. Tiene un aire de frialdad, una mente calculadora que siempre estaba analizando, evaluando, como si todo a su alrededor fuera un experimento más. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Chow, rompiendo el incómodo silencio del helicóptero. Estaremos en el punto de inserción en 10 minutos, respondí sin apartar la vista del paisaje. La captura de críptidos nunca fue algo rutinario, la mayoría de las veces, lo único que logramos es sobrevivir. Lo que me preocupaba era que esta vez nuestros superiores no habían sido del todo claros con nosotros. Normalmente, recibimos dossiers con información detallada, mapas del satélite, fotos de reconocimiento, pero esta vez lo único que nos dieron fueron fragmentos de informes, un par de coordenadas y muchas incógnitas, y eso me ponía nervioso. Vincent, te veo preocupado, comentó Chow, observándome como si fuera una rata de laboratorio bajo su microscopio. Deberías estar preocupada también, le respondí sin rodeos. No hemos recibido suficiente información sobre a lo que nos vamos a enfrentar. Esos informes están incompletos, algo no cuadra. Esto no es un enemigo común, dijo con un tono seco, no lo vas a poder cazar con tácticas militares de manual. Sentí la frustración crecer en mí, pero la contuve. Ya había lidiado con científicos antes, con su arrogancia y sus creencias de que la lógica y la ciencia lo explican todo. Pero lo que ella no sabía, o no quería aceptar, es que la selva y las criaturas que la habitan no se rigen por la lógica. El helicóptero empezó a descender, y miré a mis hombres. Todos revisaron sus armas y equipo, asegurándose de estar listos. El sargento Stone, mi segundo al mando, me miró y asintió. Si alguien podía mantener la calma en una situación que se desmorona, es él. El piloto nos avisó por el intercomunicador: Capitán Rourke, estén listos, punto de inserción en 3 minutos. Prepárense, ordené. Inmediatamente, todos ajustaron sus arneses y aseguran el equipo. La adrenalina empezó a correr por mis venas, esa sensación familiar justo antes de una operación. El helicóptero se posó con un suave vaivén, y las puertas se abrieron de par en par, dejando que el calor sofocante de la jungla nos golpease. Bajamos rápidamente y el piloto despegó en cuanto estuvimos fuera. El rugido de las hélices se apagó en la distancia, dejándonos en un silencio abrumador. Ningún sonido de animales, solo el crujido ocasional de las hojas bajo nuestros pies. Demasiado silencio, murmura Stone, observando los alrededores con cautela. Asentí. La selva siempre está llena de vida, de ruido. Avanzamos en formación, mirando cada rincón, cada sombra. Chow se mantenía cerca, ajustando su visor mientras se movía con torpeza entre la maleza. Miré mi reloj. Tenemos 12 horas antes de que el helicóptero regrese para recoger al equipo, 12 horas para rastrear, identificar y capturar algo que desafía todas las leyes de la naturaleza. Manténganse alerta, ordené. Mi voz, aunque firme, se sentía apagada por la densa vegetación. La selva tiene un peso que te aplasta, un calor que te envuelve y una humedad que no te deja respirar. Es densa, casi impenetrable, y te hace sentir como si estuvieras caminando entre las fauces de una bestia viviente, con su aliento caliente y pegajoso envolviéndote. Nos desplegamos en un claro, o lo que parecía ser uno, porque los árboles y la vegetación densa parecían cerrarse sobre nosotros, como si la selva misma quisiera tragarnos. Mi equipo estaba ocupado montando el campamento. La tienda de operaciones y el equipo de comunicación se levantaron rápidamente, pero todo lo demás parecía torpe y lento bajo la presión del calor asfixiante. Miré a mi alrededor, estudiando el entorno. Capitán,
La línea de comunicaciones está establecida, me informó Stone mientras ajustaba su radio. Aún tenemos señal, aunque es débil. Asentí, agradecido por tener al menos un pequeño enlace con el exterior, aunque sabía que en cuanto avancemos más, estaríamos totalmente incomunicados. Caminé hacia la tienda de operaciones donde Cho estaba sentada frente a un monitor portátil, analizando datos. Sus ojos se mantenían fijos en la pantalla, y su expresión era de total concentración. Para ella, esto no era solo una misión, sino una oportunidad única. Eso era lo que me preocupaba. Parecía saber más de lo que nos había contado, y eso podía ser un gran problema. ¿Algo útil en esas lecturas?, pregunté, tratando de obtener algo de información. Levantó la vista brevemente, con una expresión neutra, casi como si estuviera sopesando cuánta información compartir. Nada concluyente aún. Los sensores están captando fluctuaciones en la temperatura, algo irregular, pero puede ser solo por la geografía del lugar, comentó sin mucho interés. No me gustó, era evasiva, como siempre, y sus respuestas estaban llenas de tecnicismos que solo serían para encubrir lo que realmente decía. Miré a mi alrededor, viendo cómo los demás también se encontraban incómodos, mientras la selva seguía en silencio. Lo que no ayudaba, no es un silencio normal. No es el tipo de quietud que encuentras antes de una tormenta o en la noche cuando los depredadores están al acecho. Era algo más profundo. Sentía los ojos de algo, o alguien, en nuestra dirección, aunque no veía nada. No me gustaba esa sensación. He aprendido a confiar en mi instinto, y mi instinto me decía que algo andaba muy mal. ¿Por qué no hay animales?, le pregunté a Cho mientras me acercaba más a ella. Esta selva debería estar repleta de vida. Pareció vacilar por un segundo antes de responder. Puede que la presencia de la criatura haya alterado el comportamiento de los animales locales. Eso no sería inusual. Los depredadores de alto nivel tienden a generar ese tipo de reacciones en el ecosistema. Los animales se adaptan, se alejan, continuó con tono frío. ¿Y si no es solo la criatura?, le dijo, buscando en su mirada alguna señal que desvelase más información. ¿Qué más sabes del Itzamar? Levantó la vista de su monitor, y por un momento, su expresión cambió. No era miedo, exactamente, pero hay algo en sus ojos que me preocupó, algo más oscuro. El Itzamar no es como cualquier críptido que hayas encontrado, dijo lentamente. Esta criatura no solo se camufla o caza, cambia, adapta su biología al entorno. Es una especie de depredador extremadamente avanzado, pero también es único. Los estudios que he leído indican que su capacidad para modificar su estructura biológica va más allá de lo que entendemos. Eso no es nuevo, ya hemos lidiado con cosas que se adaptan o mutan. ¿Qué tiene de especial este?, insistí. Ella me observó un momento antes de responder, como si sopesara cuánta verdad podía decirme. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio tenso. Stone, de pie junto a mí, observando todo, como siempre, su mirada era dura y vigilante. Él también sentía lo mismo que yo, que había algo profundamente mal en ese lugar. Capitán, dijo de repente señalando hacia la espesura de la jungla, tenemos compañía. Me di la vuelta rápidamente, instintivamente levantando el arma, aunque no vi nada a simple vista, pero no necesité ver nada para saber que está ahí. Algo se estaba moviendo en la espesura, algo que no hacía ruido. Podía sentir como mi piel se erizaba, como si mis instintos animales estuvieran intentando advertirme de un depredador al acecho. No es normal, la jungla no es tan silenciosa sin motivo, nada aquí es normal. ¿Lo viste?, le pregunté en un susurro a Stone. No, solo lo siento, como si estuviera justo fuera de nuestro campo de visión, respondió, tan serio como siempre. Cho no parecía preocupada. Ella continuó observando sus instrumentos, su mente ocupada en datos, pero esa despreocupación me parecía peligrosa. Puede que sea brillante en su campo, pero subestima la magnitud de lo que estábamos enfrentando. La sensación de ser observados no desapareció, y cada minuto que pasaba sin ver movimiento solo aumentaba la tensión en el equipo. Mi entrenamiento me decía que debíamos movernos, cambiar de posición, no darle al enemigo la ventaja. Pero, ¿cuál es el enemigo aquí? ¿El Itzamar? ¿O la selva misma? Vamos a movernos, dije finalmente. No íbamos a quedarnos allí esperando a que algo nos ataque. Mi equipo recogió rápidamente lo poco que habíamos desplegado, nos reagrupamos y avanzamos en formación, adentrándonos más en la selva, hacia las coordenadas que nos habían dado.
Llevábamos horas adentrándonos en la jungla, siguiendo el rastro que, hasta el momento, parecía habernos conducido a la nada. El equipo se encontraba tenso, nadie hablaba mucho, salvo lo necesario para coordinar la marcha. Finalmente, llegamos a una pequeña aldea, o lo que quedaba de ella. Las cabañas estaban medio derrumbadas, las puertas rotas y las estructuras de madera cubiertas de moho y enredaderas. No había señales de vida, era evidente que algo había ocurrido allí. Un olor espeso y putrefacto llenaba el aire, un hedor de descomposición que no correspondía con la vegetación. Me cubrí la boca con la mano, pero no pude evitar respirar el aire viciado que flotaba en la aldea. «Esto no pinta bien», capitán, murmuró Stone, mientras inspeccionaba el área con su arma lista, los ojos mirando cada rincón. Chow, sin embargo, parecía más interesada en sus instrumentos que en el entorno. No era ajena a situaciones tensas, pero a veces su frialdad me ponía los nervios de punta. Caminaba detrás de nosotros, revisando su portátil, como si las ruinas de la aldea fueran poco más que un inconveniente en su búsqueda científica. Me acerqué a una de las cabañas más grandes, la que parecía haber sido la principal, tal vez la del jefe de la aldea. Las puertas estaban destrozadas, como si algo o alguien las hubiera arrancado de sus bisagras. Adentro, el caos reinaba, muebles volcados, herramientas esparcidas por el suelo y huellas de lo que parecía una violenta pelea. Lo que más me inquietaba, sin embargo, eran las marcas en las paredes. Eran largas, profundas, como garras, pero ninguna criatura que conociera podría haber hecho algo así. Las líneas no seguían un patrón, sino que parecían haber sido hechas con desesperación, arañando la madera en un intento por salir o tal vez por defenderse. ¿Qué demonios hizo esto?, preguntó uno de los hombres, agachándose para examinar las marcas. No es obra de ningún animal conocido, respondió Chow desde el fondo de la cabaña, observando las marcas con desdén. Puede que se trate de una nueva especie o alguna clase de fenómeno biológico que aún no comprendemos del todo. La indiferencia en su tono no me calmó. Todo en mi cuerpo me decía que esto era más que una simple nueva especie. Fuera de la cabaña, los otros exploraban las ruinas, buscando pistas. En ese momento, escuché un susurro, algo apenas audible. Me acerqué al origen del sonido, una choza a medio caer, y ahí lo vi, una figura encorvada, un anciano. Su piel arrugada era del color del barro, y estaba cubierto de cicatrices antiguas. Sus ojos, hundidos y oscuros, me miraron sin sorpresa. Era el único superviviente, no hizo ningún intento de huir o esconderse cuando nos vio. «Vincent, creo que deberías ver esto», dijo Stone detrás de mí. Asentí y me acerqué al anciano. No parecía tener miedo, pero algo en su mirada me inquietaba. Era como si supiera que íbamos a llegar, como si él ya hubiera visto el final de todo esto. Itzamar, dijo en un susurro áspero, apenas audible, señalando hacia el corazón de la selva. Mi piel se erizó al escuchar la palabra salir de sus labios. Ese nombre, Itzamar, sonaba con un peso extraño, como si las mismas sílabas estuvieran impregnadas de una historia demasiado vieja para ser comprendida. «¿Qué es el Itzamar?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El anciano me miró, pero no me respondió de inmediato. En su lugar, sus ojos oscuros vagaron hacia la selva, como si pudiera ver algo más allá de los árboles, algo que nosotros no podíamos. Finalmente, habló. Su voz era rasposa, como el roce de hojas secas. «No es un simple animal, el Itzamar es el guardián, ha estado aquí mucho antes de nosotros, mucho antes de la selva misma. Protege algo que no debíamos encontrar. Nosotros lo despertamos y ahora él los acecha a ustedes». Sus palabras eran lentas, arrastradas, como si pronunciarlas le costara un gran esfuerzo. El ambiente en torno a nosotros pareció volverse más pesado con cada frase. Algo que no entendíamos del todo, algo antiguo y peligroso, se estaba despertando en el fondo de la jungla, y nosotros nos estábamos acercando. «¿De qué está hablando?», preguntó Stone, visiblemente incómodo. «Leyendas locales», respondió Chow de inmediato, con un tono casi condescendiente. «Siempre hay historias como estas en cualquier rincón remoto del planeta, criaturas míticas que protegen tesoros o secretos, superstición pura». Pero yo no estaba tan seguro. Las marcas en las paredes, el hedor en el aire, el silencio en la selva, todo esto parecía ir más allá de lo que podíamos descartar como simple mito. Pese a nuestra experiencia, todo era demasiado extraño. Me agaché junto al anciano, observando sus ojos llenos de experiencia. No hablaba de supersticiones, hablaba de algo que había visto, algo que había destruido su aldea y a su gente. «¿Cómo podemos detenerlo?», pregunté en voz baja.
aunque sabía que las probabilidades de una respuesta concreta eran mínimas. El anciano cerró los ojos, como si mis palabras fueran inútiles, sacudió la cabeza lentamente y respondió en un murmullo: no pueden, solo corran, corran antes de que sea demasiado tarde. Su respuesta me dejó helado. Para él, el Itzamar no era una criatura que pudiera ser cazada, ni siquiera comprendida, era una fuerza, algo que no debería existir y que desafiaba todo lo que sabíamos. Miré a Chou, que seguía con la misma expresión incrédula, y supe que ella no iba a cambiar de opinión. Para ella, esto era ciencia, para mí, empezaba a parecer más un descenso al infierno. Gracias, murmuré, no sabía qué más decirle. El anciano no respondió, simplemente se fue de nuevo a su choza, como si ya hubiera dicho todo, y quizás lo había hecho. Nos estaba advirtiendo, pero no sabía si estábamos lo suficientemente cuerdos como para escuchar. Cuando me reuní con el equipo, el ambiente era tenso, las palabras del anciano flotaban sobre nosotros como una nube oscura, y aunque Chou seguía adelante, noté que los demás hombres no se sentían tan cómodos como antes, estaban inquietos, y con razón. «Capitán, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Stone. «Avanzamos», dije finalmente. Mientras nos adentrábamos más en la jungla, no podía dejar de pensar en lo que el anciano había dicho. ¿Qué era lo que el Itzamar realmente protegía? Y peor aún, ¿qué demonios estábamos realmente persiguiendo? Nos hemos alejado de la aldea abandonada, adentrándonos más profundamente en la jungla, en busca del Itzamar. Mis hombres estaban tensos. Podía sentirlo en la forma en que se movían, en cómo sostenían sus armas, listos para disparar. «Escuchen», murmuró Stone, deteniéndose bruscamente. Nos detuvimos al unísono. Un ruido, casi imperceptible, se escuchaba entre los árboles. Es un chasquido, un crujido, como si algo pesado se moviera a través de la maleza. El equipo giró en formación, apuntando las linternas hacia la espesura, pero no vimos nada. Solo árboles y arbustos inmóviles. Miré a Chou, quien se agachó cerca, ajustando uno de sus sensores. Parecía indiferente a lo que ocurría a su alrededor, como si todo esto fuera solo otro paso hacia su ansiada meta científica. «Capitán, ¿lo escuchó?», preguntó uno de mis hombres, susurrando. Asentí lentamente, sin quitar la vista del entorno. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Como si algo nos rodease, moviéndose por la selva con habilidad. «Formación cerrada», ordené en voz baja, mi mano apretaba firmemente el rifle. Los soldados respondieron sin dudar, formando un círculo defensivo. Las luces de las linternas iluminaban fragmentos de vegetación, pero no revelaron nada. El ruido cesó. Y entonces, de repente, escuchamos un grito. Nos giramos todos a la vez, pero uno de los soldados había desaparecido. Su lugar en el círculo se encontraba vacío, y su linterna yacía en el suelo, girando lentamente mientras proyectaba sombras fantasmales en los árboles. «¿Dónde demonios está?», murmuró otro soldado, su voz rota por la sorpresa. «Búsquenlo», ordené. Nos movimos rápidamente, mirando la vegetación, buscando cualquier rastro de nuestro compañero desaparecido. Encontramos su rifle, partido en dos como si fuera de juguete, tirado entre la maleza. Había algo más, una pequeña mancha roja, brillante bajo la luz de las linternas, que se mezclaba con el barro y las hojas. Me agaché y toqué el rastro, aún caliente. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Lo que sea que se lo haya llevado era rápido, letal, y probablemente nos estaba observando justo ahora. Uno de los rastreadores se adelantó. Arrodillado observaba el suelo con cuidado, señalando hacia una línea de huellas apenas perceptibles. Son grandes, poco profundas, pero lo que más llama mi atención es su forma, no son de un animal que conozca. No se parecen a nada que hayamos visto antes. 5 garras largas, afiladas, se marcan en la tierra, y entre ellas, la superficie parecía deformada, como si la criatura hubiera absorbido la humedad del suelo con cada paso. No había ninguna huella que indicase un rastro de vuelta o una lucha. Simplemente, desapareció. «Esto no tiene sentido», murmuraba el rastreador. «Es como si lo hubiera arrastrado y luego nada». La piel de mi cuello se erizó, el Itzamar,
manténganse juntos, ordené intentando que mi voz sonase más controlada de lo que realmente me sentía. No se separen por nada, vamos a rastrear las huellas. Nos movimos lentamente, siguiendo el rastro. Cada sonido, cada crujido en la oscuridad, me ponía en alerta. La selva parecía viva, sus sombras se alargaban y se retorcían como si nos estuvieran envolviendo. Pensé en la advertencia del chamán. No es un simple animal. Esa frase me retumbaba en la cabeza mientras avanzaba, con el rifle preparado. Chou seguía detrás de nosotros, todavía concentrada en sus lecturas, como si todo esto fuera una molestia menor. De repente, las huellas se detuvieron. No había indicios de lucha, ni rastros que seguir, como si la criatura hubiera desaparecido. De repente algo se movió entre los árboles, algo grande. Mi linterna se balanceó hacia la fuente del movimiento, pero lo que vi me dejó sin aliento. Entre las sombras de la selva, una criatura se deslizaba silenciosamente, su piel cambiando de color con cada paso, fundiéndose con las hojas, los troncos, incluso con la oscuridad misma. Era grande, mucho más de lo que imaginaba, pero lo que me inquietó no era su tamaño, era la forma de moverse, como si fuera parte de la selva. Su piel, camaleónica, parecía fluir como el agua, adaptándose a cada superficie que tocaba. Era casi imposible distinguirla a simple vista, pero supe que estaba ahí, observándonos. Allí, gritó uno de los soldados, y en un segundo todos abrimos fuego. El ruido ensordecedor de los disparos rompió el silencio opresivo de la jungla. Las balas volaban hacia la criatura, golpeando árboles, rompiendo ramas y atravesando la vegetación. Pero la criatura no se detuvo. Las balas parecían atravesar su cuerpo sin ningún efecto, como si no fuera más que una sombra sólida. Su piel siguió cambiando, adaptándose, como si ni siquiera notase el ataque. «No le hacemos daño», gritó Stone, disparando. En medio del caos, la criatura se movió con una agilidad espeluznante, más rápida de lo que parecía posible para algo de su tamaño. En cuestión de segundos, se lanzó hacia nosotros. Era una masa informe en movimiento, casi líquida en la forma en que se desplazaba entre los árboles, burlando nuestros disparos. Uno de los hombres cayó cuando la criatura lo golpeó, su cuerpo fue arrastrado entre la maleza antes de que pueda siquiera gritar. «Reagrúpense. Reagrúpense», grité, intentando mantener la calma mientras la confusión y el miedo se apoderaban de mi equipo. Nos retiramos a una posición defensiva, disparando hacia donde creíamos que estaba la criatura, pero no había nada. Solo la selva que parecía tragarse todo a su paso. El silencio regresó tan rápido como se fue, y cuando las últimas balas se perdieron en la vegetación, la criatura había desaparecido. Me quedé quieto, y miré a mi alrededor. Habíamos perdido 2 hombres en menos de una hora, y no habíamos visto ni un rastro claro de Litzamar, excepto por ese espeluznante espectáculo de camuflaje que nos dejó atónitos. Nos reagrupamos en una pequeña apertura de la selva. Mis hombres, exhaustos y tensos, mantenían sus rifles listos, sus miradas constantemente mirando los alrededores. Nadie decía ni una palabra, pero podía sentir la pregunta en sus ojos: ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Ya no podíamos seguir avanzando a ciegas. Necesitábamos respuestas, y las necesitábamos con urgencia. Miré a la doctora, que se mantenía apartada, concentrada en su equipo. Hasta ahora, parecía inmutable, pero después de lo que habíamos visto, algo en ella cambió, una pequeña fisura en esa fachada impenetrable. Ya no podía ocultarlo. «Chou», dije, con un tono tan firme que hasta mis propios hombres se detuvieron un momento. Ella no levantó la vista de sus instrumentos, como si intentase evadir la confrontación. «Necesito que hables ahora mismo. 2 de mis hombres han perdido la vida y quiero saber la verdad». Me acerqué a ella, mi voz baja pero cargada de una ira contenida que no podía seguir reprimiendo. «¿Qué mierda es realmente Litzamar?» Finalmente, dejó su equipo a un lado y se enderezó, mirándome con una mezcla de agotamiento y resignación. No pareció sorprendida por la pregunta, más bien parecía que la había estado esperando. «Lo que estamos persiguiendo no es solo una criatura», dice, su tono más frío que antes. «Nunca lo fue». «¿Qué significa eso?»,
gruñó Stone desde atrás, su paciencia también estaba al límite. Ella suspiró, como si lo que estuviera a punto de decir fuera algo que preferiría no tener que contar. El Itzamar no es solo un críptido cualquiera empieza, dijo con voz baja pero clara. No es un simple depredador. Es algo mucho más antiguo y mucho más importante de lo que cualquiera de ustedes imagina. ¿Antiguo? ¿Importante?, escupió el sargento. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Ella nos miró a todos, uno por uno. Supe que estaba calculando sus palabras, sopesando hasta qué punto nos podía contar. El gobierno no nos envió aquí solo para capturar una criatura rara, admitió, mientras su rostro se oscurecía con una especie de determinación inquietante. Nos enviaron para obtener algo mucho más valioso. El ADN del Itzamar. Sentí como la tensión en mis hombros aumentaba, como si cada palabra estuviera arrastrándonos más y más hacia un abismo del que no podríamos escapar. ADN, repetí, tratando de entender el alcance de lo que estaba diciendo. ¿Qué quieren hacer con él? Todo lo que hemos descubierto sobre el Itzamar indica que posee habilidades biológicas que superan cualquier forma de vida conocida, respondía ella, sin vacilar. La capacidad de regenerarse casi instantáneamente, camuflaje adaptativo a niveles que desafían la ciencia que conocemos. Pero hay más. Mucho más. Los informes antiguos y los estudios de campo sugieren que esta criatura es una reliquia viviente. Un precursor evolutivo. Puede que el Itzamar haya existido desde hace miles, quizá millones de años. Podría ser, en teoría, un antepasado perdido de la humanidad. ¿Un antepasado?, pregunté, aturdido. Es una posibilidad, respondió, con la calma de alguien que había pensado en esto durante mucho tiempo. Su fisiología, si logramos entenderla, podría revolucionar la medicina, la genética y la biología militar. Imaginen soldados capaces de regenerar tejidos a una velocidad sobrehumana, capaces de adaptarse a cualquier entorno con un camuflaje biológico perfecto. Supersoldados que podrían resistir heridas fatales, sobrevivir en cualquier clima, y ser prácticamente invisibles. Eso es lo que el gobierno realmente quiere. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. No estábamos allí para cazar al Itzamar, no en el sentido convencional, no representaba una amenaza. Estábamos allí para capturarlo como si fuera algún trofeo que llevarse a casa, pero en el proceso, la selva misma se estaba volviendo nuestra enemiga. Hemos sido enviados aquí para capturar una criatura cuyo valor no está en su existencia, sino en los secretos que su biología guarda. Si logramos capturar al Itzamar, continuó ella, podríamos cambiar el curso de la historia. ¿No entienden lo que significa? Lo que significa es que estamos siendo cazados. La corté de forma brusca, incapaz de contenerme. No es una simple misión. Esta cosa es más peligrosa de lo que dijiste. Estamos enfrentándonos a algo que puede adaptarse a nuestras armas, que puede desaparecer en las sombras y moverse sin que podamos rastrearlo. Nos estamos adentrando más y más en su territorio, y ya ha tomado a 2 de mis hombres. Su única respuesta fue la frialdad de su mirada. Para ella, los sacrificios no contaban, y si algunos soldados tenían que caer para que esta criatura fuera capturada, para ella era un precio razonable. Ya no somos los cazadores, dije en voz baja, con una claridad pasmosa. Somos las presas. Ella no respondió. Solo me miraba, como si fuera incapaz de ver la gravedad de lo que estaba sucediendo. Para ella, todo esto seguía siendo una búsqueda de conocimiento, una oportunidad única. Pero para nosotros, esto era una pesadilla sin fin. El silencio de la jungla seguía siendo tan absoluto como lo había sido desde el principio, pero ahora parecía distorsionado. Como si el espacio mismo estuviera empezando a plegarse sobre nosotros. Algo no estaba bien. Miré alrededor, observando cómo los árboles parecían moverse a medida que avanzábamos, pero no de la forma en que lo hace la naturaleza. Era como si las sombras se alargaran a su voluntad, y los troncos parecían torcerse en ángulos imposibles cuando no los mirabas directamente. Intenté quitarme la sensación de paranoia, pero era imposible ignorarlo. La selva ahora parecía estar viva, jugando con nuestras mentes. Después de varios minutos de marcha,
Stone, que estaba al frente, se detuvo abruptamente. «Capitán», dijo, su rostro pálido mientras señalaba al suelo. Miré hacia donde él apuntaba, al principio, no comprendí. El rastro que estábamos siguiendo, las huellas que creíamos nos llevarían hacia la guarida del Itzamar, se desvanecía en una maraña de maleza. Pero lo inquietante vino cuando reconocí algo familiar, el mismo claro por el que habíamos pasado hacía una hora. No murmuré, sintiendo una oleada de incredulidad. Habíamos estado caminando en círculos. Durante al menos una hora, avanzamos con la confianza de que estábamos siguiendo el rastro, pero ahora estaba claro, la jungla nos estaba confundiendo. Era imposible que hubiéramos regresado al mismo punto sin darnos cuenta. Y sin embargo, aquí estábamos, pisando nuestras propias huellas. «Estamos atrapados», gruñó el sargento, su mandíbula apretada, la frustración evidente en sus ojos. «Esa maldita cosa está jugando con nosotros». Intenté mantener la calma, pero sabía que tenía razón. El Itzamar no solo estaba ahí fuera cazándonos, estaba distorsionando el espacio, o quizás nuestras propias percepciones, haciéndonos vagar sin sentido. «Mantén la calma», dije. «Nos está manipulando, pero tenemos que concentrarnos». Chow se acercó, pero algo en sus ojos traicionaba el control que tanto trataba de mantener. «Lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, puede ser un efecto del entorno que el Itzamar manipula», explicó. «Si lo que sabemos es cierto, esta criatura tiene una capacidad única de distorsionar la percepción de su territorio. Cambia el entorno a nivel sensorial, haciéndonos ver y sentir cosas que no están allí». «¿Y cómo diablos combatimos algo que puede alterar la realidad?», preguntó un soldado, su voz cargada de pánico. «Nos estamos volviendo locos», murmuró uno de los soldados más jóvenes. Estaba más pálido de lo normal, sus ojos saltaban de un lado a otro como si estuviera buscando una salida. «Esto no es real. No puede ser real». Iba a calmarlo, decirle que mantuviera la cabeza fría, cuando, de repente, vi su expresión cambiar por completo. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. «¡Ahí! Mira», gritó, señalando con el dedo hacia la espesura de la selva. Todos nos giramos hacia donde él señalaba. Y entonces lo vimos. A lo lejos, entre los árboles, había algo. Una figura, pero no la del Itzamar. No, era algo mucho más desconcertante. A lo lejos, entre los árboles, me vi a mí mismo. Una figura idéntica a mí. De pie, observándonos desde la sombra, su rostro apenas visible. Un reflejo distorsionado de mí, moviéndose exactamente como yo. Me quedé paralizado por un segundo, mi mente intentando encontrar una explicación racional para lo que estaba viendo. La figura se desvaneció en las sombras, como si nunca hubiera estado allí, pero el impacto de lo que acababa de presenciar seguía vivo en mi cabeza. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Stone, pero no tenía una respuesta. Algunos soldados juraban haber visto figuras de sí mismos, o sombras que se movían, como si el Itzamar estuviera burlándose de nosotros, manipulando no solo el entorno, sino nuestras mentes. Y entonces, de nuevo, el soldado gritó. Esta vez, se lanzó hacia la selva, como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos. En cuestión de segundos, desapareció. Corrimos tras él, pero cada paso que dábamos parecía hacernos retroceder. Era como correr a través de un sueño, donde la distancia se estiraba y se acortaba sin sentido. Finalmente, llegamos a un claro, pero no estaba. Solo quedaban sus huellas, que se detenían bruscamente en medio de la nada. Como si la selva se lo hubiera tragado. El pánico empezó a filtrarse en el grupo. Todos miraban a su alrededor, esperando ver sus propios reflejos en las sombras. Empezamos a escuchar cosas, murmullos, susurros. Algunos soldados incluso decían oír sus propios nombres, pronunciados por voces que no pertenecían a nadie del equipo. Yo también lo sentí. Un tirón en mi mente, como si algo intentara arrastrarme al borde de la locura, distorsionando mi percepción de la realidad. Era como si la selva estuviera jugando con nuestros sentidos, y nosotros éramos marionetas, atrapados en un espectáculo del que no podíamos escapar. «Rourke», gritó Stone,
con la desesperación comenzando a asomar en su tono. «Tenemos que salir de aquí». Miré a mi alrededor, tratando de calmarme. Estábamos perdiendo el control. La criatura no solo se camuflaba físicamente, sino que también manipulaba nuestra percepción del espacio, del tiempo, de todo. «Nos movemos en formación cerrada», dije, tratando de mantener la autoridad en mi voz. Mis palabras parecían flotar en el aire mientras nos movíamos, pero no podía evitar preguntarme si lo que estaba diciendo tenía algún sentido. ¿Cómo luchas contra algo que puede distorsionar la misma realidad a su alrededor? La selva parece habernos devorado no solo físicamente, sino también mentalmente. Todos somos conscientes de que algo nos acecha, esperando el momento adecuado para atacar. Monte en guardia, digo, mientras ajusto mi rifle, sabiendo que, por mucho que nos preparemos, nada puede prepararnos realmente para lo que viene. La última vez no la vimos venir. Chou se encuentra en su propia burbuja de concentración, revisando sus instrumentos con la misma intensidad de siempre. A estas alturas, su obsesión se ha vuelto peligrosa. Ni siquiera los hombres perdidos parecen haber afectado su enfoque. Para ella, la misión era lo único que importa. No éramos más que herramientas, y el Itzamar seguía siendo un experimento. Las primeras horas de guardia pasaron lentamente. Los insectos, que normalmente serían un coro constante en la jungla, estaban en inquietante silencio. Es como si todo ser vivo hubiera huido o se escondiera de la presencia que acecha en la oscuridad. De repente, un crujido. Bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que todos nos pusiéramos tensos. Las linternas giraron hacia la fuente del ruido, pero no vimos nada. Solo la negrura y los árboles altos, que parecen más cercanos de lo que deberían estar. Todos los ojos clavados en el borde del campamento, pero no había movimiento. Era el mismo juego de siempre, la selva nos envolvía en un manto de paranoia, haciéndonos saltar ante la más mínima señal. Pero esta vez, algo era diferente. Lo sentía en los huesos. El sonido había desaparecido, pero eso solo lo hacía peor. Era como si algo se estuviera preparando para atacarnos, esperando que bajásemos la guardia. «Manténganse alerta», ordené, aunque sabía que no era necesario. Los minutos se arrastraban en un silencio agobiante. Cada segundo que pasaba sin un ataque solo aumenta la tensión. Entonces, justo cuando los nervios alcanzaron su punto máximo, ocurrió. Un destello de movimiento, demasiado rápido para que lo captase por completo, y un grito que se ahogó antes de que pudiera ser completamente emitido. El caos estalló en un instante. Las linternas barrían la zona, pero lo único que encontramos fue su rifle caído y una mancha roja fresca en la tierra. Se me cortó la respiración, no había señales de Stone, ni de lo que lo atacó. La bestia, el Itzamar, se movió con una velocidad y precisión que desafiaban toda lógica, como si la selva misma la protegiera, escondiéndola entre sus sombras. «Mierda, mierda», gritó otro soldado, disparando a ciegas en todas direcciones, su pánico evidente. «Alto», gritó, pero era demasiado tarde. Su dedo seguía apretando el gatillo, vaciando su cargador en la oscuridad. El eco de los disparos reverberó en la jungla, pero no hubo ningún sonido de impacto, ninguna confirmación de que hubiera alcanzado algo. Entonces, otro grito más. Giré hacia su dirección, pero otro soldado había desaparecido. Su linterna yacía en el suelo. El Itzamar se estaba llevando a mis hombres uno por uno, como un cazador experto, sin dejar rastro alguno. «Reagrúpense». «Ahora», ordené, tratando de mantener el control, pero era consciente de que la situación se ha escapado de nuestras manos. Nos juntamos, los pocos que quedábamos, en una formación defensiva, las linternas girando en todas direcciones, tratando de iluminar lo invisible. Pero el Itzamar no era una simple bestia. No era como cualquier depredador al que nos hayamos enfrentado, y nos habíamos encontrado con criaturas que parecían emergidas de las más oscuras pesadillas del folclore. Era más que un animal. Era un espectro, un cazador invisible que jugaba con nuestras mentes tanto como con nuestros cuerpos. Vi tambalearse hacia el borde del campamento, a otro de los soldados, sus ojos vidriosos. Estaba perdiendo el control. Antes de que pudiera detenerlo,
se lanzó hacia la oscuridad, disparando a ciegas, su silueta desapareció en un instante. El sonido de su rifle se apagó rápidamente, seguido de un último grito, breve y brutal. Y luego, silencio. Un silencio estremecedor que lo envolvió todo. Quedábamos unos pocos, parados en el centro del campamento, rodeados por una negrura opresiva que parecía acercarse más y más, como si la selva estuviera apretando sus garras invisibles alrededor de nosotros. La luz de las linternas ya no parecía suficiente. El miedo que sentí era visceral, profundo, algo que nunca había experimentado antes. Chow seguía calmada, o al menos lo intentaba. Pero noté el ligero temblor en sus manos mientras revisaba su equipo. Esta vez, parecía saber que su preciada ciencia no la iba a salvar. «Tenemos que atraparla», dijo de repente, su voz más baja de lo habitual, pero aún cargada de esa obsesión que no había disminuido ni un ápice. «No podemos atraparla», estalló, la ira y el miedo finalmente tomando el control. «Mira a tu alrededor. No podemos verla y está acabando con nosotros uno a uno». La doctora me miró, su rostro todavía frío, pero sus ojos mostraban algo que no había visto antes, duda. Tal vez por primera vez desde que comenzó esta misión, empezaba a entender que no estábamos preparados para esto. Nos movimos con sigilo, pero la sensación de ser observados era constante. Mi entrenamiento me decía que debía mantener la calma, que debía pensar con claridad, pero ¿cómo piensas con claridad cuando todo lo que te rodea se está desmoronando? Intentamos organizar una emboscada, encontrar un lugar donde poder atraer al Itzamar y atacarlo cuando estuviera más vulnerable. No importaba lo que hiciéramos. Ya lo sabía. Era como si pudiera saber nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. Nos tenía atrapados en su territorio, y aquí nosotros no dictábamos las reglas. Montamos la emboscada de todas formas. Era nuestra única opción. Encontramos una zona en la que la vegetación no era tan densa, un pequeño claro rodeado de árboles altos y gruesos. Colocamos trampas y nos posicionamos en los bordes, esperando que el Itzamar apareciera. Pero mientras montábamos todo, no podía quitarme la sensación de que estaba justo allí, observándonos, escondida entre las sombras, sonriendo. El plan era simple, atraerla hacia el claro y abrir fuego con todo lo que teníamos. Si no podíamos acabar con ella, al menos podríamos herirla lo suficiente para escapar. Pero algo en el fondo de mi mente sabía que esto no iba a funcionar. Nada de lo que habíamos hecho hasta ahora había funcionado. Esperamos. Y luego, lo sentí. Esa presencia. No era un ruido, ni un crujido, ni un movimiento. Era algo más profundo. Un instinto. Sabía que estaba cerca. Pasaron segundos, tal vez minutos, y entonces lo vimos. No con claridad, porque el Itzamar nunca se muestra de manera evidente. Era una sombra que se movía entre las sombras. Un destello de su piel, que cambiaba de color a medida que se deslizaba entre los árboles, camuflándose perfectamente con el entorno. Era casi como si la propia selva la ocultara, protegiéndola. Esperamos el momento perfecto, tensos, los dedos en los gatillos. Pero cuando disparé, supe que habíamos fallado. El Itzamar se movía con una velocidad imposible. Las balas golpearon el aire vacío, las trampas se activaron en el lugar equivocado, y la criatura desapareció entre la maleza, dejando solo un rastro de hojas. «Mierda», grité, golpeando el suelo con el puño, impotente. «No se trata solo de fuerza física», dijo la doctora, casi murmurando para sí misma. «La criatura nos entiende. Nos conoce mejor de lo que conocemos a nosotros mismos». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo que las palabras no eran algo que quisiera escuchar. «Ha evolucionado para ser más que un simple depredador. Nos está cazando de manera calculada, como si estuviera probando hasta dónde podemos llegar. Nos está llevando al límite y tal vez más allá». La comprensión de lo que estaba sugiriendo cayó sobre mí como una losa. El Itzamar no es solo una criatura que está cazando por supervivencia. Está jugando con nosotros. Nos empuja, nos desgasta, y cuando ya no podamos más, hará su movimiento final. Todo esto ha sido una prueba.
Un juego macabro donde no hay reglas, salvo las que ella dicta. La noche siguió avanzando, y la criatura no volvió a mostrarse. Pero sabía que estaba allí, observándonos. Y con cada minuto que pasaba, sentía que nos estaba rodeando, acercándose más, pero a su propio ritmo. Nos estábamos quedando sin opciones. No va a caer en otra emboscada, dijo Chow, su voz fría, calculadora. Nos ha estudiado. No podemos confiar en los métodos convencionales. Si queremos sobrevivir, tendremos que ser impredecibles. Impredecibles, murmuré, aunque no sabía cómo demonios íbamos a ser impredecibles contra algo que parecía leer nuestras mentes. Aún así, solo quedaba una opción: seguir adelante, intentar algo que ni siquiera nosotros pudiéramos prever. Sabía que estábamos luchando contra una fuerza mucho más avanzada, una criatura que había perfeccionado el arte de la caza. Pero si íbamos a caer, al menos lo haríamos luchando. No sé cómo llegamos hasta aquí. El camino hacia la cueva es un borrón de miedo, adrenalina y pura determinación. Habíamos estado rastreando los movimientos del Itzamar durante horas, siguiendo huellas que parecían desvanecerse y reaparecer, como si la selva jugara con nosotros. Cuando encontramos la cueva, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Parecía casi esculpida en la roca, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales, esperando a que alguien lo suficientemente insensato llegara hasta ella. La entrada era estrecha, una hendidura en la tierra apenas visible entre las raíces de los árboles. Desde el exterior, solo era un agujero oscuro, pero lo que había dentro, lo que nos esperaba al otro lado de esa entrada, era algo que no podía haber imaginado. Nos adentramos en la cueva con cautela, las linternas lanzando haces de luz que apenas penetraban la oscuridad opresiva. El aire dentro era denso, mucho más pesado que el de la selva. Cada respiración era como inhalar una nube húmeda, sofocante. El suelo bajo nuestros pies estaba resbaladizo, cubierto de una capa de algo húmedo que no quise examinar de cerca. Pero lo más inquietante fue lo que vimos en las paredes. A medida que avanzábamos, la cueva comenzó a brillar con una luz débil, una bioluminiscencia natural que irradiaba desde las mismas paredes. Era un resplandor suave, pero extraño. Latía, como si fuera parte de algo vivo. Cada pocos segundos, la luz se intensificaba y luego volvía a apagarse, como un corazón bombeando a través de la piedra. Sentí mi propio corazón acelerarse al compás de ese brillo, sincronizándose de manera inquietante con el ambiente. ¿La sientes?, preguntó Chow, su voz apenas un susurro, como si no quisiera alterar el ambiente. ¿Qué cosa?, respondí, aunque ya sabía la respuesta. El Itzamar. Está cerca. Muy cerca. Y tenía razón. El aire mismo parecía vibrar con su presencia. Era como si la criatura no fuera un ser físico, sino una fuerza que impregnaba el lugar. Cada paso que dábamos parecía una insensatez, una provocación a algo que estaba al acecho, esperando el momento justo para atraparnos. El pasillo de la cueva se abría en una cámara más grande, una especie de sala natural que me dejó sin aliento. El espacio estaba envuelto en esa misma bioluminiscencia, pero aquí, el pulso de la luz era más rápido, más errático, como un corazón latiendo en estado de pánico. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa, pegajosa, que brillaba con una luz azulada. En el centro de la sala, el suelo estaba cubierto por lo que parecían restos de huesos, diseminados en un patrón que no podía ser natural. La doctora caminó hacia el centro de la sala, su mirada fija en algo que yo no había notado al principio. Una abertura en el suelo, un agujero profundo que descendía aún más en la tierra. Desde esa grieta, la luz pulsante era más intensa, como si toda la cueva estuviera viva gracias a lo que estaba escondido en esas profundidades. Está justo debajo de nosotros, dijo, y por primera vez, vi el miedo en sus ojos. De repente, sentí que algo me apretaba el pecho. El aire ya no era solo pesado, era casi irrespirable. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Fue entonces cuando lo vi. Las sombras comenzaron a moverse, no de manera sutil o engañosa como antes, sino claramente. Formas oscuras que se deslizaban desde las paredes, envolviéndonos, como si la cueva estuviera reaccionando a nuestra presencia, como si fuéramos un virus que necesitaba ser eliminado.
Mis hombres, lo que quedaba de ellos, estaban al borde del pánico. «No la veo», gritó uno de ellos, su voz rota por el miedo, mientras giraba en todas direcciones, apuntando su rifle hacia las sombras. Su desesperación era contagiosa. «Cálmate», le ordené, pero mi voz sonaba tan frágil como la suya. Intenté controlarlo, pero la tensión finalmente rompió su cordura. Su dedo apretó el gatillo y el rugido ensordecedor de su rifle rompió la quietud de la cueva. Las balas salieron disparadas en todas direcciones, rebotando en las paredes de piedra y perdiéndose en la oscuridad. Era un caos total. «¡Alto!», grité, intentando hacer que se detuviera, pero no escuchaba. Las luces de nuestras linternas temblaban mientras la criatura aprovechaba la confusión. Lo vi, un movimiento. La piel de Itzamar reflejaba la luz de la cueva por una fracción de segundo antes de desaparecer en la oscuridad, moviéndose como un espectro. Era rápida. Demasiado rápida. «¡A cubierto!», grité, pero fue demasiado tarde. El Itzamar se movió como una sombra viva, y en un parpadeo envolvió a otro de mis hombres. No tuvo tiempo para gritar. El sonido de huesos quebrándose sonó en la cueva mientras su cuerpo era levantado del suelo, retorcido en una forma que no debería ser posible. El pánico se desató de nuevo. Chow estaba a mi lado, completamente inmóvil, observando la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Incluso después de todo esto, seguía atrapada en su obsesión. «Tiene que seguir con vida», murmuró, su voz apenas un susurro. «Pero podemos detenerla. Necesitamos usar el tranquilizante». «¿Qué tranquilizante?», le grité, sin apartar los ojos del lugar donde el soldado había caído. «Lo he modificado», dijo, sacando una pequeña jeringa de su equipo. «Es más fuerte. Si logramos inyectárselo, debería ser suficiente para inmovilizarla. No tenemos tiempo para juegos científicos. Esa cosa está acabando con nosotros», dije, mi voz cargada de frustración. «No es un juego», respondió ella, su tono helado y decidido. «Esta es nuestra única oportunidad. Si logramos distraerla lo suficiente, puedo acercarme y administrarle el tranquilizante». Sabía que tenía razón. No teníamos otra opción. Las balas no funcionaban. Pero para que ella pudiera inyectarle el tranquilizante, necesitaríamos una distracción. Y alguien tendría que ofrecerse como cebo. Carter estaba herido. Su pierna había sido destrozada durante uno de los ataques anteriores y apenas podía moverse. Sabía que no sobreviviría mucho más tiempo. Sus ojos estaban llenos de dolor y miedo, pero también había algo más en ellos. Algo que reconocí de inmediato: determinación. Era un soldado hasta el final, y entendía lo que se requería en ese momento. «Capitán», dijo con la voz entrecortada, sosteniendo su rifle con manos temblorosas. «No hay otra forma, ¿verdad?». Lo miré a los ojos, sabiendo lo que estaba sugiriendo. No podía permitir que lo hiciera. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía razón. «No tienes que hacer esto», dije, aunque mi voz sonaba vacía incluso para mí. Él sonrió amargamente. «¿Y qué otra opción nos queda, capitán?», preguntó, con un suspiro que dejaba ver la resignación en su rostro. «No voy a salir de aquí de todos modos. Pero ustedes pueden. Ustedes tienen que salir. Es la única forma». La criatura nos tenía atrapados, pero si él lograba distraerla el tiempo suficiente, podríamos acercarnos lo suficiente para administrar una dosis de tranquilizante. Carter respiró hondo, con un grito desesperado, se lanzó hacia el Itzamar, disparando su rifle de manera errática. La criatura reaccionó de inmediato, girando su cuerpo hacia él con un movimiento antinatural, casi como si flotara en lugar de caminar. Se abalanzó sobre él con una velocidad estremecedora. Sus gritos llenaron la cueva, pero él no dejó de luchar. Era nuestra única oportunidad. Mientras el Itzamar estaba distraído, nos movimos sigilosamente, acercándonos por detrás. Podía escuchar los huesos rompiéndose bajo la fuerza de la criatura, pero él seguía luchando, reteniendo a la bestia el tiempo suficiente para darnos esos preciosos segundos. Finalmente, llegamos lo suficientemente cerca. «Chow»,
con una precisión impresionante, se lanzó hacia el costado de la criatura, con un movimiento rápido, clavó la jeringa directamente en la parte trasera del cuello del Itzamar. El líquido entró rápidamente en su sistema. La criatura se sacudió violentamente, lanzando un rugido que resonó por toda la cueva. Sus ojos, esos ojos que siempre había pensado que eran solo los de un depredador, ahora mostraban algo más. Rabia. Una rabia primitiva, pero cargada de una inteligencia que no había querido admitir que existía en ella. La criatura cayó pesadamente al suelo, su respiración agitada y errática. Por unos segundos, todo quedó en silencio. No sentí alivio. En lugar de eso, sentí una creciente inquietud, como si hubiéramos cometido un error al dejarla en este estado. La criatura, incluso en su caída, seguía observándonos. No con el hambre de un depredador que busca su próxima presa, sino con el odio de alguien que ha sido traicionado. El Itzamar yacía inmóvil frente a nosotros. La bioluminiscencia en las paredes de la cueva seguía latente, pulsando débilmente, como si el lugar mismo estuviera conectado a ella. El aire seguía siendo pesado, opresivo, pero ya no tenía la misma amenaza que antes. El silencio que nos envolvía era denso, más allá de la simple fatiga. Era como si todos supiéramos, en el fondo, que algo estaba mal, que esta captura no significaba lo que la doctora creía. Lo logramos, dijo ella sin mirarme, sus manos todavía revisando los controles de la cápsula. La misión ha sido un éxito. Las palabras éxito sonaban vacías. Miré los restos de lo que había sido nuestro equipo. Sus sacrificios habían sido el precio para capturar algo que, francamente, nunca deberíamos haber cazado. Habíamos cruzado una línea, una frontera que no debía ser cruzada. Lo hemos logrado, respondí, con una mezcla de cansancio y duda. Míranos. Nos hemos arrastrado hasta este punto por esto. ¿Qué crees que has ganado, Chou? Ella se levantó lentamente, su rostro iluminado por la bioluminiscencia residual de la cueva. No mostró ninguna duda ni arrepentimiento. Lourk, hemos capturado a una criatura que desafía toda la biología conocida. ¿Sabes lo que significa?, dijo con un tono que rozaba lo eufórico. Esta criatura tiene el potencial de revolucionar la medicina, la genética y el futuro de la humanidad. Sí, perdimos gente, pero los sacrificios son inevitables cuando se trata de avances de esta magnitud. Sus palabras me enfurecieron. ¿Y qué pasa si todo esto fue un error?, repliqué, mi voz baja pero cargada de rabia contenida. No sabemos nada sobre lo que acabamos de capturar. No sabemos qué está guardando esta cosa, ni qué consecuencias tendrá sacarla de aquí. La ciencia no avanza sin riesgo, capitán. Si tenemos que cruzar ciertas líneas, lo hacemos. El conocimiento siempre tiene un precio, dijo, con una sonrisa apenas visible. No pude responder. Cualquier palabra que pudiera decir parecería vacía. Con dificultad, cargamos la cápsula en la camilla portátil que habíamos traído para el transporte. Era pesada, más de lo que parecía. El aire fresco y húmedo del exterior golpeó nuestros rostros, pero no trajo consigo la sensación de alivio que esperábamos. La jungla, incluso fuera de la cueva, parecía haber cambiado. La oscuridad nos seguía, como si el Itzamar hubiera dejado una huella en la selva misma. El helicóptero de extracción llegó una hora después. El rugido de las hélices me devolvió a la realidad, pero solo en parte. Miré la cápsula mientras la subían a bordo. El Itzamar seguía observándonos. Podía sentir su mirada, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Ese pensamiento me inquietaba profundamente. Desde el momento en que subimos al helicóptero, algo en la doctora había cambiado. No era solo el alivio de la captura exitosa, había algo más, algo inquietante que no podía ignorar. Se sentaba cerca de la cápsula que contenía al Itzamar, con los ojos fijos en la criatura, casi como si estuviera en trance. Su comportamiento, que ya había sido obsesivo durante la misión, se había vuelto más intenso, como si la criatura la estuviera llamando. Al principio, pensé que simplemente estaba exhausta o que el estrés de la misión había comenzado a afectarla. Pero conforme pasaban los minutos, me di cuenta de que no era fatiga. Era devoción.
Le llamé en voz baja, tratando de captar su atención. No respondió al principio. Seguía mirando la cápsula, murmurando algo entre dientes que no alcanzaba a oír. Me acerqué un poco más, forzando a que nuestras miradas se encontraran. Cuando finalmente giró la cabeza hacia mí, sus ojos estaban diferentes. Algo en su mirada había cambiado, y me invadió una sensación de profundo malestar. ¿Estás bien?, pregunté, sabiendo ya que la respuesta no sería sencilla. Bien, repitió, como si la palabra no tuviera sentido para ella. Luego esbozó una sonrisa pequeña, fría, sin emoción. Estoy más que bien. Estoy viendo algo que tú no puedes comprender. Algo más grande que nosotros, más grande que todo lo que hemos imaginado. Sus palabras me dejaron helado. Como si estuviera hablando de una revelación divina, como si el Itzamar no fuera simplemente una criatura, sino algo más. Algo sagrado. ¿Qué estás diciendo?, insistí, tratando de mantener la calma mientras el miedo comenzaba a apretar mi pecho. No entiendes. Esto no es solo una criatura. El Itzamar es más antiguo que cualquier cosa que hayamos estudiado. Es la llave para algo más grande, algo que va más allá de nuestra limitada percepción. ¿No lo sientes?, sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Este ser no es solo un sujeto de estudio. Es divino. Ancestral. Una pieza perdida de nuestra propia evolución, un fragmento de algo más profundo. Cada palabra que salía de su boca me estremecía. Su tono no era el de una científica hablando de un descubrimiento, era el de alguien que había encontrado una nueva religión. Algo me golpeó en el estómago, una sensación de profundo pavor. Y entonces, lo vi. Un destello en los ojos de Chou. Un brillo que no pertenecía a ningún ser humano. Era la misma bioluminiscencia que habíamos visto en el Itzamar dentro de la cueva. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué has hecho?, pregunté en un susurro, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando que ella lo dijera. Se volvió lentamente hacia mí, y vi la verdad reflejada en su mirada. Ya no era completamente humana. He hecho lo que debía hacerse, dijo en voz baja, como si fuera la cosa más natural del mundo. Esta criatura, este ser, es parte de algo mucho más grande. Y yo, su sonrisa se ensanchó, ahora también lo soy. Retrocedí un paso, el aire de la cabina se volvió sofocante. Se había inyectado algo. De alguna manera, durante la misión o después, había extraído una muestra del ADN del Itzamar y lo había introducido en su propio cuerpo. Lo que en un principio pensé que era una simple obsesión científica, ahora había evolucionado en algo mucho más siniestro. No solo quería estudiar al Itzamar. Quería ser parte de él. Y lo había logrado. No lo entiendes, dijo. Este es el siguiente paso. Esta criatura no es simplemente una bestia. Es una puerta hacia algo que hemos estado buscando durante siglos. La evolución humana no está completa. Pero con lo que he hecho yo lo estaré. La luminiscencia en sus ojos brilló con más fuerza. No era solo una traición a la misión. Había sido consumida, absorbida por el poder y la influencia del Itzamar. Y ahora, era un peligro tan grande como la criatura misma. Su cuerpo seguía siendo el de una mujer, pero su manera de moverse había cambiado. Ya no era la doctora Evelyn Chou. Dio un paso hacia mí, sus movimientos tan rápidos que apenas tuve tiempo de reaccionar. Era una cazadora ahora, no la científica curiosa que había dirigido esta misión. Se había convertido en lo que tanto había estudiado, un depredador. Y nosotros, éramos su presa. Atrás, grité, sacando mi arma y apuntándola hacia ella, pero sabía que era inútil. Los dos hombres que aún quedaban conmigo, se levantaron tambaleantes, heridos y agotados, pero al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, sus caras se llenaron de pánico. ¿Qué diablos está pasando, capitán?, gritó uno de ellos, su voz temblando de miedo mientras intentaba mantener la calma. Y entonces, antes de que pudiera advertirlo, ella atacó. De un salto, apareció detrás de ellos, moviéndose con una agilidad sobrehumana. En un segundo,
derribó a uno de ellos con una facilidad espeluznante, su mano rodeando su garganta mientras lo sostenía en el aire como si no pesara nada. El grito del soldado fue ahogado por un gorgoteo, y en cuestión de segundos, su cuerpo cayó al suelo, inerte. Era como ver a Litzamar en acción. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si supiera exactamente dónde estar en cada momento. Antes de que el último soldado pudiera siquiera procesar lo que había ocurrido, se abalanzó sobre él, con sus manos rodeando su torso. Lo escuché gritar, un sonido desgarrador que fue cortado de golpe cuando su cuerpo cayó, roto, a sus pies. Ahora solo quedábamos ella y yo. No tienes que resistirte, Rourke dijo, con una calma espeluznante mientras se acercaba lentamente. Esto no es el fin. Es solo el principio. El proyecto Ícaro no ha terminado. Solo ha comenzado conmigo. La oscuridad en sus palabras me llenó de una ira primitiva. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Con un grito de furia, cargué contra ella. No había más tácticas, no había más estrategias. Esto era una lucha desesperada. Logré tomar control por un momento, sujetándola con toda mi fuerza, y con un esfuerzo monumental, le inyecté la última dosis del tranquilizante que habíamos preparado para Litzamar. Chow gritó, su cuerpo convulsionando mientras la sustancia comenzaba a hacer efecto, debilitándola por unos segundos. Se detuvo. El cuerpo, o lo que quedaba de ella, yacía inerte en el suelo de la cabina. Me quedé allí, jadeando, con las manos temblando, observando lo que una vez había sido mi aliada, ahora transformada en algo que no podía comprender. Su cuerpo parecía humano, pero sabía que no lo era. El helicóptero aterrizó en la base militar con un rugido ensordecedor. Me bajé con un peso sobre los hombros, arrastrando los pies. Las puertas se cerraron detrás de mí, y en ese momento me di cuenta de que estaba completamente solo. No quedaba nadie más de mi equipo. Los cadáveres de mis compañeros, devorados o destruidos por el Litzamar y por Chow, habían sido dejados atrás, como si nunca hubieran existido. Nos estaban esperando o, mejor dicho, me estaban esperando. Un grupo de oficiales con uniforme impecable se acercó a la plataforma de aterrizaje. Sabían lo que había sucedido, o al menos sabían la versión que querían escuchar. 2 guardias armados se colocaron a mi lado mientras el líder del grupo, un general de mirada acerada, se adelantaba para darme la bienvenida. Capitán Rourke dijo con voz cortante, sin molestarse en ofrecer una mano para estrechar la mía. Hemos recibido su informe preliminar. El proyecto Ícaro ha sido un éxito al menos en papel. Un éxito. La palabra me golpeó, pero me mordí la lengua. Miré a mi alrededor. Todo estaba ordenado, perfecto, cada soldado en su lugar, cada protocolo seguido al pie de la letra. Pero sabía lo que realmente estaba ocurriendo aquí. El Litzamar había sido capturado, pero la verdadera amenaza no había sido contenida. No fue un éxito, dije finalmente, mi voz áspera y agotada. El Litzamar está bajo custodia, sí, pero Chow, ella, se convirtió en algo más. No es solo a la criatura a la que debemos temer. El general me miró con frialdad, como si estuviera evaluando cada palabra que decía, como si ya supiera cuál sería su respuesta. La doctora Chow ha desaparecido, según su informe. Su último estado conocido fue que había sido neutralizada a bordo del helicóptero, pero no se han encontrado rastros de ella en los registros oficiales. El tono de su voz era tan neutral que me resultaba inquietante. Eso será investigado en su debido tiempo. En su debido tiempo. Esa frase me hizo entender lo que realmente estaba pasando. No había interés en investigar la desaparición de Chow, ni en lo que había ocurrido en la misión. El Litzamar está bajo custodia en un lugar seguro. A partir de ahora su misión ha terminado, capitán, y lo que ocurrió será tratado con el debido nivel de confidencialidad. Confidencialidad. Otra palabra para describir el silencio forzado, el encubrimiento. Sabía lo que significaba. Habían enterrado lo sucedido, ocultándolo bajo capas de burocracia y clasificaciones secretas. Nada de lo que dijera cambiaría lo que ya habían decidido. No puedes simplemente, empecé a protestar, pero el general se acercó,
su mirada más fría que nunca. Le sugiero que tenga cuidado con lo que dice. Esta es una operación de alto nivel. Cualquier información que comprometa la seguridad nacional será tratada como una amenaza. Ya ha sido evaluado, y estará bajo supervisión hasta nuevo aviso. Lo que pasó en la selva amazónica nunca ocurrió, ¿entendido? Entendido, respondí, entre dientes. El general me miró antes de girarse hacia sus hombres. Llévenlo a los barracones. Que descanse por hoy. Mañana tendrá su informe final, pero por ahora, se le prohíbe cualquier contacto externo. Me escoltaron fuera de la plataforma de aterrizaje hacia un edificio anónimo dentro de la base. Cuando finalmente me quedé solo en la pequeña habitación, me senté en la cama y dejé que la realidad me golpeara. La doctora había desaparecido. Sabía que ella aún estaba allá afuera, esperando el momento para moverse. Y el Itzamar estaba bajo custodia, pero no me hacía ilusiones. Esa cosa no era solo un depredador. Era algo más antiguo, algo más inteligente. Y ahora, incluso encerrada en esa cápsula, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que lograra escapar. El proyecto Ícaro no había terminado. Chou lo había iniciado, y ahora corría por sus venas, por su mente, por su alma, si es que le quedaba alguna. Ella era la verdadera amenaza. Y yo estaba aquí, atrapado, mientras ella seguía allá afuera, libre. Sabía lo que vendría después. Sabía que, tarde o temprano, volvería a verla. Pero esta vez, no sería para salvarla. El silencio en la habitación era opresivo, pero había una certeza que me calaba hasta los huesos, lo peor aún no había comenzado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.